Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno. Ya estamos aquí otro viernes más y hoy es para hablar de un temazo, porque hoy me toca a mí preguntarle a Rosa sobre temas de neurociencia, de la mente, que yo ya sabéis que me gusta más tratar esos temas porque aprendo un montón de ella, así que estoy muy contenta porque además el tema de hoy, os voy a poner una pista para ver si sabéis cuál es. No es amor de lo que vamos a hablar. Obsesión, vamos a hablar de la obsesión, de las ideas, ¿verdad? Cuando nos obsesionamos con algo empezamos a tener... Pero no cuando nos obsesionamos con personas, ojo. Ah, es verdad. Y alguno aquí se está conectando en plan, vamos a hablar de amor, que siempre tú sabes. No. Genera más expectación. No. Vamos a hablar de que si lo que tienes es más bien una obsesión o es un TOC, ¿no? ¿O qué? Lo que tú tienes no se llama obsesión, se llama TOC. Bueno, posiblemente sea al revés, porque sí, la mayor parte de la gente pues no tiene TOC. Tiene obsesión. Bueno, teniendo en cuenta que TOC no significa, como digo yo, trastorno optimista compulsivo, sino... Efectivamente, vamos a traducirlo. Dilo tú. Lo que pasa es que todo el mundo, la mayor parte de la gente lo sabe ya, pero trastorno obsesivo compulsivo. Perfecto. Bueno, hablando de esto de la obsesión, yo, por ejemplo, ya sabes que desde que me leía, antes de leerme a Marie Kondo, que Marie Kondo ya me la leí mucho más tarde, pero mucha gente cuando habla de obsesión, por ejemplo, ahí me viene mucho, en mi caso, la manía del orden, ¿no? Yo necesito tener siempre todo como muy, muy ordenado para poder pensar, trabajar, ¿no? Entonces, ¿eso es normal o me tengo que tratar? O sea, ¿esto es una obsesión sin más o realmente puedo llegar a tener un TOC? ¿Cómo sé si me estoy pasando de la raya o simplemente que me obsesiono un poquito con el orden como cualquier otro? Y has mencionado además la palabra manía, que está bien que de hecho empecemos por ahí, porque solemos utilizar este término para referirnos a algunas actitudes, ¿verdad?, que pueden resultar un poquito desproporcionadas, ¿no?, ante ciertas situaciones y de hecho implican a veces un poquito de rigidez, pero claro, entran dentro de la normalidad, entran dentro de esa campana de Gauss, de gente que es un poquito más tendente a tener ciertas manías, como es tu caso. Hija de que estás ahí un poco limítrofe en la campana de Gauss. Cuando he dicho lo de rigidez no me ha gustado nada, porque siempre que peleamos o discutimos, me dice... Es que tienes mucha rigidez mental, ¿no? Como me dices a veces, que me da mucha rabia, es que todo lo que tú me dices me duele el doble, porque digo, si lo dice una psiquiatra, no a lo mejor lleva lo he razón. dicho, pero bueno, lo decimos aquí. Sí. Bueno, fuera bromas, efectivamente podemos tener esas pequeñas, ¿no?, manías, que por cierto aprovecho también para especificar que el término manía en salud mental lo utilizamos para referirnos a un estado emocional que es uno de los polos que podemos ver en el trastorno bipolar, y que se refiere a un estado de euforia, de exaltación, de elevación del estado del ánimo mantenido durante varios días y que generalmente pues se acompaña pues de falta de la necesidad de sueño, se acompaña de un exceso de energía, un pensamiento que va muy rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería la manía dentro del concepto en el contexto del trastorno bipolar. Y luego están estas otras manías que podemos tener evidentemente todos, con cada uno pues en diversas facetas de su vida, sin que lleguen a ser patológicas. Vale, pues por ejemplo, volviendo a esto del orden y la limpieza, había mucha gente que a lo mejor rozaba el límite, como dices tú, de esa curva de Gauss de lo que es normal o ya puede ser obsesivo, pero por ejemplo ahora con la COVID-19 ¿nos habremos vuelto todos un poco más obsesivos con este tema o cómo afrontamos esto? Porque sí que es cierto que, ¿no? Que... Sí, de hecho me han preguntado muchas veces esto de si debido a la pandemia iba a haber un aumento en la prevalencia de TOC, ¿no?, o que si iba a haber más TOC. Y lo cierto es que, todos nos estamos lavando más las manos de lo habitual, ¿verdad? Ha pasado a ser parte de un ritual, entre comillas, adaptativo, pues igual que nos lavamos los dientes 3 veces al día y generalmente deberíamos lavarnos las manos bastantes veces al día, pero ahora lo hemos introducido de una manera más continuada, ¿verdad? Sin que llegue a ser,
interpretable como que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, ni mucho menos, sino como algo adaptativo a la situación que nos ha tocado vivir. Evidentemente, en aquellas personas donde ya hubiera un poquito una semillita, ¿verdad? Para el TOC, pues esto puede haber sido un pequeño precipitante, pues eso también. O sea, puede ser el germen de cuadros que estaban por salir y que hayan dado la cara o que vayan a dar la cara. Quizás eso sí, pero tanto como que esto vaya a aumentar la prevalencia desproporcionada del TOC, yo creo que eso no. De hecho, nivel. Yo creo que más, o sea, habrá mucha gente que efectivamente le ha venido muy bien, ¿no? Que venía de un poco de guarrismo patológico, eso sí que era más patológico, o por lo menos estaba más relacionado con la enfermedad que lavarse mucho las manos. Pero bueno, para que nos aclaremos, porque nos lo estás explicando muy bien, obsesión, compulsión, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, de hecho no lo he explicado. Por eso, o sea, me refiero que estás nombrando todos estos términos, pero dinos exactamente para lerdos, o sea, para gente pues que no para lerdos, perdón, que o sea, me estaba haciendo referencia a mí misma, es decir, para la gente que nos cuesta un poquito más esto, ¿qué es una idea obsesiva? ¿Qué es una compulsión? ¿Dónde está el límite exactamente con lo patológico? ¿Vale? Si fueras, de hecho, vamos a empezar por un término que a mí me gusta mucho, que utilizaba un neuropsiquiatra que se llama Romana Alberca, que era el concepto de idea obsesivoide, que esa no la he nombrado. Vaya, o sea, para una que... O sea, pero luego me voy a lo otro, Ya otro término más. O sea, no teníamos suficiente con obsesión, compulsión, TOC y tal, y te metes idea obsesivoide. Obsesivoide, que serían esas ideas que tienen ese carácter obsesivo que podemos tener todos, acentuadas en periodos de estrés, por ejemplo, ¿vale? Si estamos especialmente estresados con ansiedad, tú seguro que lo has notado, que está uno un poquito como más obsesivo, o también cuando tenemos cuadros de depresión, y por eso y de hecho se podría ver en otros cuadros de salud mental, pero un poco aterrizando que podemos presentar dentro de la normalidad pues ideas obsesivas en determinados periodos de nuestra vida, pues por eso, por estar más estresados. Y eso se llama obsesivoide. Yo más bien presento ideas obesioides, ¿no? Porque tiendo a comer hacia la obesidad. Cuando estoy estresada me da por comer. Pero bueno. Bueno, dicho esto, vamos a por lo que sería una idea obsesiva, ¿no? O sea, una idea obsesiva sería un pensamiento recurrente y persistente que se experimenta como intruso, como inapropiado, ¿vale? De hecho, utilizamos el término egodistónico. Ojo, macho, y está complejo esto, ¿eh? Egodistónico. Egodistónico es, entre comillas, algo así como que me genera conflicto y está en disarmonía conmigo mismo, ¿no? Como que yo mismo lo siento como con malestar y me genera ansiedad. ¿Vale? Claro, o sea, tienes unas ideas que no te gusta tener, ¿no? Que son obsesivas. Y las reconoces como tal. De hecho, los pacientes que tienen, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo suelen repetir esto. Pues yo sé que esta idea es irracional, pero no la puedo evitar y me genera angustia y me genera malestar. Y no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real, sino que, bueno, pues eso que va más allá, ¿no? Y la persona intenta ignorarlo o suprimirlo, incluso neutralizarlo, ¿verdad? Con otros pensamientos o con otros actos, que aquí aparecería la compulsión. La compulsión, por tanto, serían esos comportamientos, no solo comportamientos, porque la gente cuando piensa en compulsión, ¿verdad?, piensa en lo típico que nos sacan en las películas de lavarse mucho las manos o Jack Nicholson saltando de una baldosas de 2 en 2. Sino que las compulsiones son también actos mentales pueden ser actos mentales de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a esas ideas obsesivas, ¿vale? Por ejemplo, mi idea obsesiva es que no estoy segura de si he apagado la luz, no más que la luz, que no estoy segura de si he apagado el fuego, tengo que comprobarlo como varias veces y aunque sé que está apagado, giro la ruletita, ¿verdad? Sí, o lo del coche. Y cuento hasta... Casi todo el mundo al mando del coche lo abres, lo cierras y lo vuelves a cerrar. Ya está cerrado, ¿no? O sea... Algo así, pero con un carácter más... claro, con esa necesidad imperiosa de hacerlo, pese a saber que ha comprobado ya que está bien, pero se convierte en una especie de ritual repetitivo que nos vemos obligados a realizar. Mira, yo te voy a contar un ejemplo porque es cierto que, como decía, casi todos pensamos en esto de saltar baldosas o lo de lavarte las manos o comprobar la luz o encender la luz, apagar y encender varias veces. Yo tenía un paciente que lo que tenía estos rituales eran mentales, ¿no? Y lo que le ocurría es que tenía la idea obsesiva, generalmente relacionado con tener pensamientos negativos en torno a otras personas. Por ejemplo, le venía a la mente llamar
o decir y decirle un taco a alguien. Entonces, él sabía que era absurdo, no podía evitar tener estos pensamientos, le pasaban cuando estaba en consulta conmigo, decía esta doctora hija de puta, cabrona. Y lo decía en voz alta. No, entonces él no lo decía, pero estaba sufriendo toda la consulta y lo que hacía era neutralizar ese pensamiento. Entonces decía, la doctora es muy buena, la doctora es maravillosa. Entonces él en su mente tenía la compulsión que tenía que repetir una y otra vez para neutralizar su pensamiento. Oh, Dios mío, pero eso es, o sea, me estoy estresando solo de pensar en esa mente. O sea, es un desgaste de energía, Buah. Imagínate. Claro, generalmente lo que observamos en estos pacientes, de hecho, pacientes ya graves que pueden llegar a este tipo de obsesiones tan repetitivas, es que hay un enlentecimiento, ¿no? Claro. Y les interfiere mucho a la hora de mantener una conversación o poder mantener relaciones sociales. En este caso, este chico, de hecho, que venía a grupos, tenía una dificultad enorme estando en el grupo, porque continuamente le venían estas ideas que le estaba neutralizando, entonces no podía estar en la conversación que estábamos teniendo, estaba continuamente neutralizando esos insultos. Buah, claro, igual que esto es algo que es un lastre, ¿no? En la vida diaria, pues tener que lavarte las manos cada vez que tocas cualquier cosa y eso te termina dificultando la vida diaria, pues imagínate en el plano más físico, imagínate en el plano mental, claro. Qué buen ejemplo que nos hayas dicho eso, porque todos nos habíamos ido más a cosas manuales, a cosas físicas, ¿no? No cosas que pudieran suceder a nivel mental en forma de pensamientos, ¿no? Obsesivos. Claro, eso es. Es más fácil de representar en las películas esa otra parte, ¿verdad? De las compulsiones, que es la actuada, la conductual. Vale, pero el trastorno se llama trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, supongo que es porque tienes ideas, ¿cómo era? Obsesivoides, pero luego tienes compulsiones. No, tienes ideas obsesivas. Sí, ideas obsesivas. Que se acompañan generalmente de una compulsión. Lo que pasa es que el tema que se acompañan de una compulsión porque esa obsesión me genera ansiedad. Y para quitarme esa ansiedad, hago la compulsión. ¿Vale? O sea, la idea obsesiva puede ser, no estoy segura de que mis manos estén completamente limpias. Esa es mi idea obsesiva. Y mi compulsión es lavármelas. Me las lavo 5 o 6 veces, mucho exageradamente hasta que me sale sangre. Vale. Como sacaban en la película. O sea, ¿verdad? que vale. La compulsión Ahora sería lo el entiendo. acto neutralizador. Ahora bien, aquí no vamos a entrar en complejidades, pero es cierto que no tiene que haber necesariamente a día de hoy, para poder hacer el diagnóstico de TOC, no tiene por qué haber siempre obsesión acompañado de compulsión. Claro, ¿vale? puede ser. Pero bueno, así hemos explicado un poco los conceptos y sí, parece como que se entiende más si hay compulsión asociada, porque si no, en el fondo podrías pensar, o sea, ¿cómo lo diferencias de una idea delirante, de alguien que esté delirando, ¿no? O sea, claro, de hecho, fíjate, esto es muy, muy buena pregunta, porque la clasificación psiquiátrica hasta hoy, para distinguir una idea obsesiva de una idea delirante, aplicaba el criterio de tener conciencia de que esa idea era exagerada. Qué buena. Es decir, la diferencia entre la idea obsesiva y la idea delirante es que el sujeto con una idea obsesiva reconocía esa idea como desproporcionada e irracional. La reconocía como tal, pero no podía evitarlo. ¡Qué bueno! El paciente con una idea delirante no la reconoce como absurda, la reconoce como totalmente... No, se cree que le persiguen los nazis, claro. bueno, ¿no? O perdón, es la típica... Vaya, perdón. Quiero decir, que se cree que le están persiguiendo, que le quieren hacer daño. Claro, tiene convencimiento de esa idea, y esa idea es irreductible. O sea, la definición de idea delirante es que es irreductible a la argumentación lógica. Cuanto más tratamos de convencerle con pruebas, como quien dice, científicas, de que eso no es real, pues más, ¿no?, se agarra a esa idea. Entonces, no hace crítica de que esa idea... O sea, el juicio está, por tanto, alterado. No hay una alteración del juicio. Esto es real. Mientras que el paciente con una idea obsesiva hace crítica de esa idea. Pero repito, esto es lo que teníamos antes. Anda. A día de hoy, la clasificación psiquiátrica, la clasificación de los trastornos mentales, nos admite que existen casos de trastorno obsesivo-compulsivo con poco insight, es decir, con poca conciencia de que esa idea resulte desproporcionada. De tal manera que clasificaríamos a los pacientes con TOC en aquellos que reconocen esas ideas como desproporcionadas y los que no, que entonces están muy limítrofes con la idea delirante, si te das cuenta. Claro, claro. O sea, gente que no te dice, no, esta idea es absurda, sino que la reconoce como claro, es que lo tengo que hacer, tengo que apagar el horno estas 200 veces porque... Claro. ¿no? Claro. Y estos son los casos más complejos, estos casos que quedan limítrofes entre esta idea obsesiva que se acerca a con escaso insight, sería idea obsesiva con escaso insight, así es como la clasificaríamos, pues se acerca mucho a lo delirante.
Claro. Y entramos ahí en un terreno farragoso, complejo, y que desde el punto de vista psicopatológico a veces puede resultar complicado. También porque en los pacientes con psicosis, dentro de la psicosis está, por ejemplo, la esquizofrenia, que tú has dicho lo de las ideas delirantes, que sería un síntoma, por ejemplo, de esquizofrenia, pues hasta un 20% de los pacientes pueden tener también síntomas obsesivos, ¿no? Claro. Entonces, eso, pues ahí digamos que concurren y se acercan en ese polo. Pero bueno, el gran porcentaje de los pacientes, el caso más típico de Manual es este que te dice: tengo esta idea, me resulta absurda, pero no la puedo evitar. Que era el caso, ¿no?, de Jack Nicholson en la película que se llamaba la peli. No me sí, Ay, se me me ha ido. Qué fuerte, ahora la busco. Pero bueno, ay. sí. Ay, no me lo puedo creer. Bueno, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, da igual. La cosa, tú olvídate que yo la busco. Vale. Tú olvídate porque a mí me ha venido una cosa para rizar más el rizo, que la gente que nos esté escuchando dirá: por favor, Ana, pero vamos a ver. Sí, entiendo que ese TOC puede tener cosas comunes a veces, o incluso ser difícil de distinguir de una enfermedad en la que existen ideas delirantes como la esquizofrenia. Pero, ¿qué me dices de los trastornos, los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria? Sí que también tienen mucha relación, ¿no?, o muchas similitudes con un trastorno obsesivo compulsivo, porque al final una paciente, por ejemplo, con anorexia, está todo el tiempo comprobando su figura, revisando lo que come, mirando cuánto pesa, ¿no? ¿O qué? Pues muy bien, también. Muy buena pregunta. Esta sería una pregunta de Mir. Porque es cierto, y de hecho fíjate que la comorbilidad, es decir, la frecuencia con la que la anorexia se asocia a un trastorno obsesivo compulsivo es elevada y frecuente, pero es distinto, efectivamente. ¿Por qué? Porque en la anorexia digamos que las obsesiones estaría relacionado únicamente con el tema de la comida, ¿no? Pero no hay un ritual como tal en el que tenga que neutralizar ciertas cosas, y además solo está centrado en eso, en el tema alimentario y en el tema de la figura, mientras que en el TOC generalmente nos vamos, ¿no?, a otros campos. Por tanto, para que una anorexia pudiéramos clasificarla como un TOC, tendría que haber algo más, algún tipo de idea obsesiva más, que se repitiera y que se acompañara no necesariamente de una compulsión. O sea que si está solo restringido al campo alimentario, quedaría ubicada ahí, ¿vale? Al campo alimentario, al campo de la figura corporal, etcétera. Vale. Pero bueno, repito que es cierto que con frecuencia aparecen comórbidamente, y también hay casos, pues ya muy excepcionalmente, pero puede haber algún caso donde también, como ocurría en lo que te contaba con la idea delirante, que podamos tener dudas, ¿no?, que sean ahí limítrofes, pero generalmente podemos distinguirlo bien, y la esencia de la anorexia también tiene que ver con una disregulación emocional, muchas veces, una disregulación en el extremo, digo disregulación, pero si hablamos de anorexia sería como un hipercontrol, hay una disregulación emocional en el sentido de que estas pacientes necesitan hipercontrolarlo todo, ¿verdad? Suelen ser en este extremo, mientras que en la bulimia lo que veríamos es más descontrol. Pero bueno, que nos vamos. Buah, mira, vamos a definir... qué complejo. Espera, perdón, que lo he encontrado. O sea, la película es de 1997, normal que no nos acordemos. Y todo esto quiere decir que ya tenemos una edad. Pues yo la vi yendo ya a una mujer hecha y derecha, pero bueno. Y era Mejor Imposible, Jack Nicholson y Helen Hunt. Si no la habéis visto, está muy chula. Qué mal, Pero hemos tenido ahí como, no sé, una interferencia, porque eso por muchos años que hayan pasado no se olvida. Oye, y una cosa, hablando de... Ya que el prota era... sí. Perdón. No, dime. No, ya que el prota era un nombre, me ha venido la duda de si es más, y como estábamos hablando de los TCA, que son más comunes en mujeres, los TOC son más comunes en hombres o en mujeres. A lo mejor es una pregunta tonta, sí, y es difícil diferenciar, está bien, porque efectivamente pues en la edad adulta las estadísticas lanzan cifras similares, pero en la infancia es más frecuente en niños. Luego se iguala esa prevalencia. Vale. O sea, que es interesante, ¿no? Porque es cierto que en la edad adulta sí que hay muchos trastornos o cuadros mentales que vemos con más frecuencia en mujeres y otros más en hombres, ¿no? Yo que sé, la depresión y la ansiedad a día de hoy, la prevalencia es más elevada en mujeres, mientras pues que otras como el consumo de tóxicos o... Sí, eso lo he aprendido yo de ti. Y lo que estuvimos, verdad, en un podcast tratamos el por qué también, las causas que se están buscando de por qué esas prevalencias tan elevadas en depresión en mujeres frente a hombres. Y tú nos dijiste, si no recuerdo mal, que es que las mujeres consultaban más, ¿no? Y los hombres terminaban canalizando esos sentimientos de, a lo mejor, de tristeza en lo que llamamos equivalentes depresivos, por ejemplo, en consumo de tóxicos, conductas más impulsivas. Más violentas, ¿no? Pero bueno, eso era una de las explicaciones que se
se ha buscado, ¿eh? O sea, hay distintas explicaciones y teorías, no lo sabemos a ciencia cierta, todavía hay muchas incógnitas en el campo de la salud mental y bueno, y no es una ciencia exacta la medicina y todavía menos, ¿verdad?, la salud mental. Pero bueno, en definitiva, en el caso del TOC parece que las estadísticas son muy similares y simplemente era que quería terminar de volver a definir un poco el trastorno obsesivo compulsivo para que nos quedemos con algunas ideas clave. Y es que hemos dicho obsesiones o compulsiones o ambas recurrentes, o sea, es una de las características del TOC, ¿verdad? Y una cosa que no he mencionado es que tienen que ser lo suficientemente graves para causar un malestar en esa persona, que demandan mucho tiempo e interfieren significativamente con sus rutinas habituales. ¿Vale? Claro. Nosotros siempre ponemos ese criterio es muy importante en salud mental. Yo ayer vi justo a un paciente que me contaba pues bueno, que le había salido una herida en la cabeza que él tenía que comprobar varias veces al día, ¿no? Y estábamos debatiendo hasta qué punto eso interfería con su vida, ¿no? Porque yo no terminaba de ver claro si esto llegaba a ser, rozaba lo patológico o no, o estaba dentro de esa campana de Gauss, porque en salud mental casi todo está, ¿verdad? Casi todos los síntomas que vemos en salud mental como patológicos vienen de un continuum de normalidad. Podemos observarlo en la población normal, pero que llevado al extremo... Claro, porque ¿verdad? ideas obsesivas tenemos todos. Me estabas contando lo de la herida. No tengo yo pacientes obsesionados por cómo les va a quedar una herida. O, claro. O yo misma me obsesiono. Es decir, ¿y hay algún... ¿Qué podemos hacer cuando tenemos ideas obsesivas? Porque yo leí lo del polar bear, ¿no? La teoría esta de que cuando intentas no pensar en un oso blanco, más piensas en un oso blanco. Es decir, que si tú tienes una idea obsesiva, no debes decir, no pienses en esto, sino que hay que, ¿no?, intentar distraer a la mente, ¿no?, con otras cosas. Claro, más que... en ese momento pues funciona más el cambio de foco, porque a fin de cuentas cuanto más dejas fluir una idea una y otra vez y rumiarla, pues es cierto que esto también ocurre, ¿no?, con esas ideas obsesivas de las que hablábamos en cuadros de depresión y ansiedad, que si repetimos una y otra vez, pues es más fácil que esa idea tiende a repetirse. O sea, claro. Es como si estuviéramos haciendo que ese circuito cerebral se hiperactivase una y otra vez, pues más veces se va a reactivar. Entonces ahí, desde luego que un cambio de foco, una distracción, el emplearnos en otras tareas, sociabilizarnos, para evitar un poquito volver continuamente a estas esa ideas, cervecita, ¿no?, sin alcohol, que te tomas con los amiguetes, ¿verdad? Que estás ahí triste, vienes con un problema de trabajo dándole vueltas, obsesionado, nunca mejor dicho, con esa idea recurrente de muchas veces ansiedad anticipatoria, pensando en todo lo que puede salir mal. Te tomas una cervecita sin alcohol con los amigos, porque ya hemos dicho que el alcohol no es eso lo hemos aprendido en este podcast, no es ansiolítico, sino ansiogénico, y oye, se te olvida todo, o sea que cambio de foco, me gusta mucho. Cambio de foco, sí. ¿Y a qué oye, y también, sí, perdona, a mí ya sabes que me encanta el ejercicio físico, pero también es muy bueno para ese cambio de foco. Realmente es como que relaja mucho ese, ¿no? Es uno de los mejores reguladores emocionales, ese es el ejercicio físico, y también ayuda en esto. Es que es el subidón total, yo se lo digo siempre a mis amigas, digo, vamos a ver, la gente metiéndose, con perdón por la expresión, cocaína, heroína, es decir, drogas, que son opiáceos, cuando al final tenemos opiáceos endógenos, como son las endorfinas, que te dan un chute muy parecido y que te sale gratis, bueno para tu salud, encima te pones en forma, o sea que es que no te da más energía, o sea que hay que intentar conseguir esos opiáceos endógenos. Pero bueno, volviendo al tema, cuéntame, ¿a qué se debe un poco estas obsesiones? ¿Es algo más bien que se produce solo a nivel cerebral? ¿Puede a veces, como vosotros siempre decís, vas a terapia, siempre te van a la infancia? ¿Puede ser consecuencia de una educación muy exigente, muy rígida en la infancia? ¿Puede tener algo que ver en esto? Pues fíjate que se han buscado, como siempre, diversas hipótesis, tanto el campo más neurobiológico, genético, ¿vale?, como hipótesis más relacionadas con el ambiente, con factores psicosociales. En este caso estarías hablando, ¿no?, de esos factores educativos de la infancia, ¿no?, de las teorías del aprendizaje. Y se han intentado aplicar todas, pero a día de hoy, por así decir, ninguna por sí sola. O sea, que una educación muy exigente o en el polo opuesto muy sobreprotectora vaya a ser solo por sí misma el desencadenante de un TOC, a día de hoy esto no explica por sí mismo este trastorno, ¿no? Sería muy reduccionista, porque de hecho hay muchas familias, ¿verdad?, que han podido tener ese modelo educativo y que no se haya desarrollado un TOC. Eso lo que nos hace ver es que hay más factores que están influyendo, y esto ocurre en prácticamente casi todos los trastornos mentales. Entonces, bueno, ese modelo educativo desde luego tendrá un peso y puede influir y puede actuar también en algunos casos pues como un desencadenante también.
Y también hay, como hemos dicho, una serie de factores biológicos que tampoco por sí solos a lo mejor explican el 100% de estos cuadros. Lo que sí que vemos es que, por ejemplo, en los cuadros más graves, ¿no? De TOCs ya, pues eso, con mucha interferencia, que están totalmente bloqueados, que tienen una vida muy incapacitante porque pasan horas y horas embarcados en estas ideas obsesivas y en estos rituales, a lo mejor en estos casos parece que el componente biológico es mayor. De ahí que también en estos casos utilicemos con más frecuencia el fármaco e incluso se estén probando terapias pues de neurocirugía, como puede ser la estimulación cerebral profunda. ¿Vale? Porque se ha visto pues que ahí la terapia, que el paciente está tan bloqueado que es muy difícil poder trabajar a nivel psicoterapéutico. Entonces aquí siempre enviar el mensaje de que hay que hablar de una serie, de que hay un espectro amplio, como siempre, pues desde los casos más leves a los casos más graves, y que lo que sabemos a día de hoy sobre el origen del TOC es que hay una serie de componentes, tanto biológicos como socioculturales, que influyen. Pues yo en los casos graves me parece que es fácil diagnosticarlo y te das incluso cuenta, pero me parece tan difícil vuestro trabajo diferenciar, que llegue alguien con ideas obsesivas y diferenciar si eso es normal o patológico cuando es muy leve. O sea, me parece dificilísimo, ¿no? O sea, claro, pero es que ahí lo importante no es poner la etiqueta. Esto se lo comentaba, como te decía, este paciente que yo veía el otro día. Llevábamos ya más de un año en seguimiento. Todavía no le hemos puesto ninguna etiqueta, no creo que sea necesario, pero sí que vemos que un poco yo la devolución que le hacía es: vale, ha pasado todo este tiempo y sin embargo la intensidad de tus síntomas no ha disminuido. Sigues haciendo las mismas comprobaciones en el espejo, dedicas una gran parte de tu tiempo, además evitas estar en público, te tapas, ¿no? Estábamos valorando no solo la importancia que le daba al hecho en sí, ¿vale? Sino a cómo la afrontaba. Y habiendo pasado un año, los síntomas los tenía con la misma intensidad, ¿vale? Entonces, muchas veces es el tiempo el que nos da la respuesta, el ver cómo el sujeto se va adaptando, ¿no? Que por lo menos esos síntomas vayan disminuyendo en intensidad. Claro, pues en esos casos más leves, más limítrofes, bueno, es que es difícil efectivamente, y lo que no hay que precipitarse es en poner una etiqueta y ir trabajando. Y igualmente estás haciendo un trabajo psicoterapéutico, acompañándole, haciendo reflexionar, haciendo caer en la cuenta o señalando cosas que pueden estar interfiriendo en su vida. Qué buena esa respuesta, me ha encantado. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Y bueno, claro, entonces, además de los tipos, o sea, habrá pues trastornos obsesivos más leves, más medianos, severos, pero ¿hay algún tipo más? O sea, ¿tenéis alguna clasificación por temática o por, no sé? Sí. O sea, porque supongo que no todo será... O sea, ¿cómo os organizáis para trabajar con esto de las obsesiones? Bueno, no, tampoco es que lo dividamos. O sea, es cierto que a la hora de clasificarlo, pues puedes decir, oye, pues es un tipo TOC relacionado con temas de contaminación o con el que es de hecho el de contaminación es el más frecuente, el patrón más común, la obsesión de contaminación seguida del lavado o la evitación compulsiva de... Contaminación te refieres de que no el calentamiento global, sino que de contaminarte. Eso sí, de miedo a estar contaminado por algo, ¿no? Bueno, ahora también hay obsesión por la contaminación. De hecho, el otro día me hizo gracia lo de Jorge Ponce en La Resistencia, que decía: en Madrid, en las nuevas terrazas de Madrid te pides una cerveza y de tapa te ponen cáncer de pulmón, no sé qué. Y ahora hay mucha obsesión también por los niveles de contaminación. Yo, de hecho, estoy un poquito obsesionada y todos los días en el reloj, o sea, y en el teléfono miro la calidad del aire, que ya sabéis que en la aplicación del tiempo lo podéis mirar. Bueno, de hecho, yo efectivamente, conforme te decía que era el patrón más común, he pensado, bueno, no sé si en los últimos años habrá cambiado y ahora el patrón más común es el de la duda patológica, que en teoría es el segundo patrón más frecuente, ¿no? Que es el de tener la obsesión de duda, seguida de la compulsión de verificar. Lo que decíamos antes, ¿he dejado el horno apagado o no? Y verifico, ¿no? Ese es el segundo patrón más frecuente. Y yo decía, a lo mejor ahora ha cambiado, pero con lo de la pandemia debe seguir siendo el de la contaminación. Oye, me ha venido a la mente un meme que decía, bueno, un chiste que le decía: mi psicólogo me dice que tengo síntomas obsesivos, y le dice el otro: ¿estás seguro? Y dice: no sé, ahora me entra la duda. Claro, porque es que de hecho al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo, se le llamó también en algún periodo, no sabría especificar, la enfermedad de la duda. Anda. Porque se quedan con la duda, ¿verdad? No sé si lo he apagado o no lo he apagado, no sé si se ha quedado bien o no, no sé si es esa continua duda, así que sí, el meme lo representa muy bien. Vale. Luego está también el pensamientos intrusivos, que son esos, como el caso que he comentado, ¿verdad? Esos pensamientos repetitivos, generalmente en relación a
las temáticas suelen ser de algo censurable, ¿no? Como un acto sexual o cosas agresivas que tengan que ver con la violencia, pues como le pasaba a este chico, ¿no? Que le venían insultos a la cabeza y ahora era algo censurable y claro, él sufría muchísimo porque de ellos, que no pienso que esta persona ni que esta doctora sea, pero me vienen estas palabras a mi mente y se sentía fatal. Hablando de censura, yo no sé si se pueden decir tantas palabrotas como hemos dicho en este capítulo en Spotify, etcétera. A ver si nos van a censurar, pero bueno, si no les pongo pitidos o algo, no sé. Es verdad, ponle pitidos. Sí, bueno, pónselos tú, que eso es un trabajazo. No, pero bueno. Estamos hablando de un caso clínico, sí, no sé. Sí, pero eso Spotify no sabe que eres psiquiatra y estás contando un caso clínico, pero bueno. Pensarán que somos hermanas y que nos estamos peleando. Nos estamos soltando la melena. Vale. ¿Alguna más? ¿Algo de...? Sí, bueno, luego está el de simetría, ¿no? Que es el que también que hemos empezado a hablar del tema de la maricondo. esa tendencia a que las cosas estén colocadas de una determinada manera. Buah, por colores la ropa, qué miedo. Los libros de más alto a más extra las tengo todas. No me falla ni uno. Bueno, pero a lo mejor te falta esa compulsión. Sí. Bueno, sí, a ti te molestaría si yo cogiera y te lo desordenara todo. Sí. Creo que sufrirías, estarías ahí limítrofe, pero nada, ¿no? Sí. Sería más adaptativo y no pasarías horas colocándolo y recolocándolo. Sí, pero sí que reconozco que me resulta muy difícil entender cómo tú puedes vivir sin tenerlo todo. O sea, yo voy a tu casa. Yo es que ahora he aprendido a convivir en el caos. O sea, la casa se ordena y automáticamente cuando los niños llegan a casa, a los 5 minutos, la casa es, pues eso, lo que repetimos todos los padres es no ordenes hasta el final del día. Porque es inútil. Y al final del día también es... O sea, al final del día también da igual, o sea, no cunde. Sí, pero siempre vivir en el caos. Siempre hay que tolerarlo. O sea, pongo en contexto que lo mío es un poco obsesivo cuando voy y veo que sí. Pero bueno, ¿hasta qué punto es esto? Claro, ¿hasta qué punto son también personalidades? O sea... ¿no? Porque ¿qué personalidades pueden ser más propensas, ¿no? Los perfeccionistas, entiendo. Bueno, mira, más que personalidades, no sé si te acuerdas del MIR cuando lo estudiaras, que había un trastorno de la personalidad que se llama trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Te suena? No me acuerdo de bueno, los pues, tipos de personalidad. Dentro de los trastornos de la personalidad tenemos el trastorno obsesivo, que también se le llamó trastorno anancástico de la personalidad, que la gente suele confundir y que es muy distinto, porque en estos cuadros que tienen que ver con la personalidad lo que se habla es, o sea, lo que caracteriza a esos cuadros es la inflexibilidad, ¿no? La rigidez, la incapacidad para delegar o para poder ver otros puntos de vista diferentes al propio. Hay como mucha intolerancia, hay mucha, la palabra rigidez que mencionábamos antes, ¿verdad? Y esto se extiende a todas las relaciones interpersonales. O sea, la esencia es ese patrón, ¿vale? Inflexible y que le afecta a lo relacional. En el TOC, más allá de lo que es esa idea obsesiva de la temática que sea, asociada a su compulsión, el resto de áreas de su vida no tiene por qué estar afectada, ni tiene por qué haber un patrón rígido de funcionamiento en sus relaciones con los demás. No sé Qué si buena, sí, lo has explicado muy bien. Una cosa es el TOC y otra cosa son los trastornos de la personalidad más rígida, ¿no? Más relacionados con esas... Claro, y luego ya estaría, pero yo he hablado aquí de patología, luego estaría ya la gente con rasgos de perfeccionismo y autoexigencia que tú estás mencionando que entra dentro de la normalidad. Sí, pues a mí no me gusta utilizar el tema normal o dentro de esa campana de Gauss sin que haya una desadaptación, ¿no? Porque si hablamos de trastorno obsesivo de la personalidad es porque hay una limitación, como siempre decimos, ¿no? Que le está limitando funcionalmente. Y son personas que a lo mejor terminan aisladas, pues perdiendo trabajos una y otra vez, y hay una desadaptación. No, y encima hay rasgos de esa personalidad que están vistos en la socialmente aceptados, ¿no? O vistos como buenos. La típica entrevista de trabajo de, venga, dime un rasgo negativo sobre ti. Pues que soy muy perfeccionista, ¿sabes? Si lo dices, en el fondo lo dices como algo positivo, cuando yo ya he entendido con los años que papá siempre me decía de pequeña, eres muy perfeccionista, y ahora he entendido que es una cosa muy negativa. Yo quiero ser ejecutora, lo que digo siempre, quiero ser un 6 sobre 10, no quiero ser un 10. Prefiero hacer más cosas que hacerlas todas bien y bueno, no sé por qué me he ido por aquí, pero bueno, volviendo, aterrizando, un día tendremos que dedicar un podcast entero al perfeccionismo, porque yo creo que es un temazo, además me he leído varios libros últimamente, pero volviendo al tema, ¿cómo podemos tratar
este tema, ya sea tanto si es algo no patológico como si es algo realmente severo que interfiere en nuestro día a día y, como tú muy bien decías, nos lastra y nos quita tiempo y nos hace estar más lentos en general. Bueno, empezamos con el TOC, que es sencillo, que además ya lo hemos mencionado. Si estamos hablando de cuál es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, en lo patológico, pues a día de hoy lo que nos dicen las guías clínicas en base a la evidencia científica es que los tratamientos más que han mostrado mayor evidencia es el tratamiento farmacológico junto con la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Ahora bien, no en todos los casos vamos a hacer las dos cosas, pues a haber casos que solo apliquemos terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en niños la primera indicación es siempre terapia, no fármaco, ¿vale? Y en adultos con casos leve moderados también podemos empezar solo por la terapia. Y luego ya, pues eso vamos a ir valorándolo, ¿vale? En función de... pero en definitiva esas son las dos herramientas principales que tenemos. Luego ya también he mencionado la estimulación cerebral profunda, pero estaríamos hablando ya de casos más graves que no han respondido a nada, que se han probado múltiples vías, etcétera, etcétera. Y luego ya para las cosas más cotidianas, de esas pequeñas manías o de ese perfeccionismo que mencionabas, es que claro, estamos aquí hablando ya de rasgos de personalidad que se pueden limar, ¿verdad? Que se pueden trabajar en terapia, ¿no? Trabajar. Pues efectivamente, si ya vemos que nos genera un poquito de disfunción, pues efectivamente podemos pedir ayuda y dejarnos acompañar por un psicoterapeuta. Podemos también hacer el ejercicio de empezar a identificar esos patrones rígidos de nuestra conducta que terminan limitándonos, ¿no? Hasta qué punto, pues este orden... Pues me gusta tener las cosas ordenadas, pero eso no me limita para que vengan mis amigos o que vengan mis sobrinos a casa, pongan todo patas arriba sin que yo sufra. Es decir, que pueda tolerar que eso ocurra, porque forma parte ¿no? de tener una vida de ocio y una vida social, en que eso no me haga estar ahí en tensión y me esté impidiendo disfrutar. Entonces ahí un poco es primero identificarlas, perdóname. Y una vez identificadas, pues ir adoptando patrones flexibles de venga, pues voy a exponerme, ¿no? Que una de las terapias cognitivo-conductuales que se aplica con el TOC es la exposición con prevención de respuesta. Es decir, voy a exponerme a no lavarme las manos, si mi ritual es lavarme las manos, y a tolerar el malestar que me genera, ¿vale? O sea, en mi caso, que vengan mis sobrinos, pongan mi mini piso hasta arriba y yo sin recoger. Tu tratamiento es fácil. Yo traigo aquí a mis dos hijos, te los traigo una tarde y tú toleras el malestar que te genera que te pongan la casa patas arriba. Está curada, y esto en cuestión de, pues nada, en 3 semanas, durante todas las tardes, varias semanas, porque como todo en esta vida, pues requiere repetición. Me parece que te estás que te estás aprovechando de tu calidad de psiquiatra. Me he quedado corta, 3 semanas, ¿no? Es que deberían ser mínimo 3 meses, es lo recomendable. Y luego mantenerlo mínimo 2 tardes a la semana, porque es que, claro, necesitas ese tratamiento, Anita. Esto voy a pedir una segunda opinión. Voy a pedir una segunda opinión con otro psiquiatra para ver si realmente es tan intenso el tratamiento o no. Pero sí, yo creo que todos lo hemos entendido, la idea. Bueno, hacer ejercicio físico, hábitos de vida saludable. Cuando hemos descansado poco, como nos pasa con todo, ¿verdad? Todo nos molesta más. Y todo lo que sean hábitos saludables van a mejorar esto. Pero si ya es una cosa un poquito más acentuada, pues identificarla y pedir ayuda o practicarlo de esta manera. Perfecto, terapia de choque. Vale, terapia de choque. Vale. Nada, pues yo creo que ha quedado súper interesante. Me llevo un montón de ideas como súper chulas y reflexiones que nos has hecho que me han gustado mucho. Palabras que no puedo reproducir porque eran un poco egodistónicas, creo que, y no puede aún mi ego con ellas, pero nada, que muchas gracias a los que hayáis llegado hasta el final, que sigáis mandándonos temas, este tema nos lo habíais mandado vosotros, que sigáis escuchándoos, que si os ha parecido útil se lo recomendéis a aquellas personas, pues eso, que penséis que les puede ayudar, que nos escuchéis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Insistimos mucho porque nos seguís preguntando dónde se pueden escuchar los podcasts. Y nada, que nos dejéis alguna estrellita, algún comentario en redes, en donde queráis. Nos gusta mucho, pues eso, saber que estáis ahí al otro lado y que nada, y que aquí seguimos al pie del cañón. Pronto, ya sabéis, con entrevistas también a otros invitados, que ya es hora de que descanséis un poquito de nosotras dos, ¿no? Sí, lo necesitan. Sí, pues nada, pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta luego, chicos. Adiós.